Mis padres me trataron como basura toda mi vida. Hoy mi padre está desahuciado, me ruegan por ayuda, y planeo quitarles lo poco que tienen. Sé que el título suena a que soy la peor persona del mundo. Probablemente muchos de ustedes me juzgarían si les contara esto en una fiesta o en un café, pero la verdad es que he llegado a un punto en el que dirán me tiene sin cuidado. Necesito sacar esto de mi cabeza y ponerlo en algún lado porque mi plan ya está en marcha y, honestamente, no siento ni una sola gota de culpa. Para ponerlos en contexto y que entiendan por qué estoy haciendo esto, tengo que regresar un poco en el tiempo. Prometo no aburrirlos demasiado, pero es necesario. Crecí en una casa donde el amor estaba estrictamente condicionado y, para mi mala suerte, yo nunca cumplí con las condiciones. Soy el mayor de 2 hermanos. Mi hermano menor fue el niño de oro desde el día en que nació. Mis padres siempre dejaron muy claro que yo fui un accidente de juventud que les arruinó sus planes de viajar y disfrutar la vida, mientras que mi hermano fue el bebé planeado, deseado y perfecto. Y vaya que me lo hicieron pagar caro. No hablo de cosas sutiles. Hablo de recuerdos muy vivos donde, por ejemplo, me dejaban sin cenar porque mi hermano había hecho un berrinche y la forma de contentarlo era darle mi parte de la comida. Hablo de navidades donde él recibía consolas de videojuegos y ropa de marca, mientras que a mí me daban calcetines o útiles escolares que de todos modos iba a necesitar para la escuela. Pero lo material es lo de menos. Lo peor fue el daño psicológico. Mi madre tenía la costumbre de compararme con cualquier persona que se cruzara en nuestro camino. Me recordaba a diario que yo era torpe, que no tenía talento, que era una carga económica. Mi padre, por su parte, era un hombre frío que solo me dirigía la palabra para darme órdenes o para castigarme físicamente si me atrevía a quejarme de la injusticia con la que me trataban. El punto de quiebre fue cuando cumplí 18 años. Yo había pasado 3 años trabajando por las tardes en un supermercado, ahorrando cada moneda que podía en una cuenta bancaria a la que mi madre, por ser yo menor de edad, tenía acceso. El plan era usar ese dinero para pagar la inscripción a la universidad y mudarme. Un día fui al banco a revisar el saldo y la cuenta estaba en ceros. Al llegar a casa y confrontarlos, mi madre me explicó con total naturalidad que habían usado mi dinero para darle el enganche de un auto nuevo a mi hermano, ya que él iba a entrar a una universidad privada muy lejos y necesitaba en qué moverse. Mi padre intervino en esa discusión y me dejó muy claro que yo vivía bajo su techo, que todo lo que yo producía les pertenecía a ellos por haberme dado la vida, y que si no me gustaba, la puerta estaba muy ancha. Esa misma noche empaqué mis cosas en 2 bolsas de basura y me fui. No miré atrás. Pasaron 15 años. 15 años en los que me rompí la espalda trabajando de día y estudiando de noche. Pasé hambres, dormí en el suelo de cuartos compartidos con extraños, me enfermé y me curé solo. Pero lo logré. Hoy tengo 33 años, un negocio propio que me deja muy buenos ingresos, una casa hermosa, paz mental y, lo más importante, una vida donde ellos no existían. Hasta hace 2 semanas. Resulta que una tía con la que de vez en cuando cruzo mensajes en redes sociales cometió la indiscreción de hablar de mí en una reunión familiar. Les contó a mis padres que me iba muy bien, que había comprado una casa grande en la ciudad y que era dueño de mi propia empresa. Eso fue suficiente para que los buitres olieran la sangre. Una tarde de martes, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté pensando que era un cliente, pero la voz al otro lado me heló la sangre por un segundo. Era mi madre. Inmediatamente empezó a llorar, usando ese tono de víctima desesperada que también conocía. En lugar de colgar, la curiosidad morbosa me hizo quedarme en la línea. Me explicó entre sollozos fingidos que la familia estaba pasando por una tragedia. Al parecer, a mi padre le diagnosticaron una insuficiencia renal crónica bastante avanzada, sumada a una serie de complicaciones cardíacas. Me contó que el tratamiento en su ciudad pequeña es deficiente y que los médicos les dijeron que su única esperanza de alargar un poco su vida es atenderse en un hospital de especialidades que, curiosamente, queda a unos 20 minutos de mi casa actual. Luego vino el golpe maestro. Me relató lo mal que le iba a mi hermano, cómo sus negocios habían fracasado y cómo apenas tenía para mantenerse él mismo, justificando así que él no pudiera ayudarlos en este momento tan oscuro. Y entonces, dejó caer la bomba. Me pidió, apelando a que la sangre llama y que la familia debe estar unida en los malos momentos, que los recibiera en mi casa por un tiempo indefinido. Además, dejó entrever muy sutilmente que los gastos médicos los estaban asfixiando y que cualquier ayuda económica sería una bendición. Yo me quedé en silencio, escuchando su respiración agitada al otro lado de la línea, esperando mi respuesta. Sentí una tranquilidad extraña, una claridad absoluta. No había odio hirviendo en mis venas, ni tristeza, ni compasión. Solo vi una oportunidad perfecta que el universo me estaba poniendo en bandeja de plata. Le contesté con un tono de voz neutral, fingiendo cierta preocupación,
y le propuse que no habláramos de algo tan delicado por teléfono. Le sugerí que viajara a la ciudad ese mismo fin de semana para que nos viéramos en un café y platicáramos las opciones. Ella aceptó de inmediato, deshaciéndose en bendiciones y diciéndome que siempre supo que yo tenía un buen corazón. Tuve que morderme la lengua para no reírme a carcajadas. Nos vimos el sábado pasado. Llegó viéndose mucho más vieja de lo que recordaba, con ropa gastada y una mirada de cansancio genuino. Se sentó frente a mí y volvió a soltar el mismo discurso lastimero. Me explicó que para pagar los primeros tratamientos de mi padre habían tenido que hipotecar la pequeña casa en la que viven, la misma casa de la que me echaron hace 15 años. Me detalló que las cuotas del préstamo los están ahogando, que mi padre ya no puede trabajar y que están a un par de meses de que el banco les quite la propiedad. La escuché relatar toda su desgracia mientras yo tomaba mi café con calma. Le expliqué que la situación sonaba terrible y que, evidentemente, mi padre necesitaba atención médica urgente. Le aseguré que yo tenía los medios económicos para saldar la deuda de su casa de un solo golpe, pagar los mejores médicos de la ciudad y acondicionar una habitación en la planta baja de mi casa para que mi padre no tuviera que subir escaleras. Vi cómo se le iluminaban los ojos. Era la misma mirada de avaricia que ponía cuando presumía los logros de mi hermano. Sin embargo, antes de que pudiera empezar a llorar de gratitud, levanté la mano y le puse mi condición. Le expliqué, utilizando términos que sonaran muy lógicos y de negocios, que mi contador y mis asesores financieros no me permitirían simplemente regalar una suma de dinero tan grande sin un respaldo. Le propuse que, para que yo pudiera justificar esa salida de capital de mis cuentas y hacerme cargo de todos los gastos de ellos de ahora en adelante, necesitábamos hacer un pequeño trámite legal. Les propuse que me traspasaran las escrituras de su casa. Le argumenté que, de todos modos, el banco estaba a punto de quitárselas. Si me las cedían a mí, yo liquidaría la deuda con el banco para liberar las escrituras, pondría la propiedad a mi nombre como una especie de garantía, pero ellos podrían seguir viviendo ahí el tiempo que quisieran cuando no estuvieran en la ciudad para los tratamientos médicos. Además, al ser yo el dueño, me encargaría de pagar los impuestos y el mantenimiento. Les pinté un panorama donde ellos ya no tendrían que preocuparse por un solo gasto por el resto de sus vidas, a cambio de un simple papel. Ella titubeó un poco. Me cuestionó sobre por qué no podía simplemente prestarles el dinero y ya. Yo mantuve mi postura relajada y le recalqué que era una cuestión de protección fiscal de mis empresas y que, si no le parecía bien, lo entendía perfectamente, pero que entonces no podría ayudarlos en absoluto. Me levanté lentamente, hice el ademán de pedir la cuenta y le sugerí que lo hablara con mi padre. Me llamó ayer por la noche. Me confirmó que mi padre y ella están de acuerdo. Están tan desesperados y confían tanto en que mi necesidad de aprobación filial me hará cumplir mi palabra, que están dispuestos a firmar la cesión de derechos ante notario la próxima semana. Lo que ellos no saben, y que voy a documentar en este foro paso a paso, es que en el momento en que esa casa esté legalmente a mi nombre, no pienso pagar un solo centavo de sus tratamientos médicos. No pienso abrirles la puerta de mi hogar. Voy a dejarlos exactamente en la misma calle en la que me dejaron a mí, sin un centavo, sin casa y sin familia a la cual recurrir. Edición. Veo que el post ha ganado mucha atracción rápido y quiero aclarar algunas cosas antes de continuar con las actualizaciones. Muchos me preguntan por qué mi hermano no interviene. La realidad es que mi hermano está acostumbrado a que le resuelvan la vida. Cuando sus negocios fracasaron, mis padres lo mantuvieron hasta que ellos mismos se quedaron sin fondos. Ahora que ya no pueden darle dinero, mi hermano curiosamente está muy ocupado intentando salir adelante y rara vez los visita. No tiene ni un peso partido a la mitad para ayudarlos a pagar la hipoteca. Otros me comentan que podría tener problemas legales. Me he asesorado con mis abogados. El traspaso se hará mediante una compraventa notariada. Yo pagaré directamente al banco para liberar el gravamen y el remanente, que será una cantidad simbólica, se los transferiré a ellos como pago por la casa, todo completamente legal y con los impuestos pagados. No habrá ningún contrato escrito que me obligue a pagarles tratamientos o a alojarlos. Legalmente, será una transacción inmobiliaria limpia. Volveré a escribir pronto. Tengo la cita en la notaría el próximo martes y quiero contarles cómo se desarrolla todo esto. Sé que suena frío, pero llevo 15 años congelando mis emociones respecto a ellos. Esto es puramente negocios. Actualización 1. Prometí que los mantendría al tanto y aquí estoy. Ha pasado una semana desde mi publicación original y, madre mía, las cosas escalaron muchísimo más rápido de lo que pensé. Tómense un café o algo porque esto se va a poner interesante. Para no hacerles el cuento tan largo, el martes por la mañana nos vimos en la notaría. Yo llegué unos 10 minutos antes. Estaba tomando un vaso de agua en la sala de espera, sintiendo como el corazón me latía un poco más rápido de lo normal. No era culpa,
se los juro, era pura adrenalina. Era la anticipación de saber que estaba a punto de cerrar un ciclo que me había estado asfixiando por 15 años. Mis padres llegaron puntuales. Mi padre se veía bastante desmejorado, no lo voy a negar. Caminaba despacio y tenía ese tono grisáceo en la piel que te grita que los riñones no están haciendo su trabajo. Mi madre lo sostenía del brazo, interpretando su papel de esposa mártir a la perfección. Al verme, ella esbozó una sonrisa que intentaba ser cálida, pero que a mí solo me recordó a todas las veces que fingía ser buena madre cuando teníamos visitas en casa. Entramos a la oficina del notario. El ambiente olía a café barato y a encierro, ya saben, el típico despacho legal. El abogado, un tipo bastante serio que yo ya había contratado previamente para que revisara que no hubiera fisuras en mi plan, nos leyó el documento. Era una compraventa directa. Estaba estipulado claramente que yo liquidaba el adeudo que tenían con el banco, liberaba la hipoteca, y a cambio, la propiedad pasaba íntegramente a mi nombre. El dinero sobrante, que honestamente era una miseria después de los recargos que tenían por pagos atrasados, se los transfería ahí mismo a su cuenta como el pago simbólico por la transacción. El notario les preguntó un par de veces, por puro protocolo, si entendían lo que estaban cediendo y si estaban de acuerdo. Mi padre, con esa arrogancia que ni la enfermedad le ha quitado, le respondió que por supuesto, que era un arreglo familiar para administrar mejor su patrimonio. Mi madre asentía vigorosamente, con los ojos brillando al ver la notificación de transferencia en su teléfono celular, pensando que ese era solo el primer pago de mi infinita generosidad. Firmamos. Puse mi huella. Ellos pusieron la suya. Cuando el notario nos entregó las copias simples y nos dio la mano, sentí un peso enorme desaparecer de mis hombros. La casa donde me hicieron sentir como un intruso toda mi vida, la casa de la que me echaron como a un perro con 2 bolsas de basura, ahora era legalmente mía. Salimos a la calle. Hacía un calor insoportable, pero yo sentía una brisa fresca. Mi madre se detuvo en la acera y, con una voz cantarina que me dio náuseas, me comentó que ya había estado revisando catálogos de muebles médicos. Me explicó que pensaba que la habitación de la planta baja que yo le había prometido iba a necesitar una cama de hospital y que esperaba que yo pudiera ir gestionando la compra esa misma tarde para que ellos pudieran mudarse el fin de semana. Mi padre, a su lado, simplemente soltó un gruñido afirmativo, esperando a que yo asintiera y sacara la chequera. Me tomé un segundo. Respiré hondo. Miré el cielo, luego los miré a ellos, y dejé caer el telón. Les expliqué, con el tono más calmado, plano y corporativo que pude encontrar, que había un malentendido. Les aclaré que no iba a comprar ninguna cama de hospital, que no iba a acondicionar ninguna habitación. Y, lo más importante, que no iban a poner un solo pie dentro de mi casa ni ese fin de semana, ni nunca. La confusión en sus caras fue casi cómica. Mi madre parpadeó un par de veces, como si no hubiera entendido el idioma en el que le estaba hablando, y me preguntó con una risita nerviosa que de qué estaba hablando, que si era una broma de mal gusto. Le sostuve la mirada y le repetí que no era ninguna broma. Le recordé, palabra por palabra, lo que mi padre me dijo hace 15 años, que lo que producía bajo su techo era de ellos y que, si no me gustaba, la puerta estaba muy ancha. Luego les hice notar que, casualmente, ahora yo era el dueño del techo sobre sus cabezas. Les notifiqué verbalmente que tenían exactamente 30 días para sacar todas sus porquerías de mi propiedad, porque planeaba ponerla a la venta el mes que viene. Si para el día 31 seguían ahí, usaría la fuerza pública para desalojarlos. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el ruido del tráfico a lo lejos. Mi padre se puso rojo, luego morado. Trató de levantar la voz, intentó usar ese tono autoritario con el que me aterrorizaba de niño, exigiéndome respeto y llamándome malagradecido. Me dijo que yo era un monstruo por hacerle esto a un hombre enfermo. No me inmuté. Le contesté que el respeto se gana, no se exige, y que el monstruo lo crearon ellos mismos a base de desprecios y humillaciones. Mi madre, al ver que la intimidación no funcionaba, pasó automáticamente al plan B, el llanto. Se agarró de mi brazo, suplicándome, diciendo que no tenían a dónde ir, que el poco dinero de la venta no les iba a alcanzar para pagar los tratamientos de la semana que entra, mucho menos para rentar otro lugar. Me rogó por su vida, literal. Me solté de su agarre con cuidado, como si me hubiera tocado algo sucio. Le sugerí, con una sonrisa fría, que le llamaran a su hijo dorado. Que seguro él, con todos los recursos que le dieron a costa de mi educación y mi trabajo, estaría encantado de recibirlos en su casa y pagarles la diálisis. Me di la media vuelta y caminé hacia mi auto. No miré atrás. Exactamente igual que la noche que me fui de su casa. Edición. He estado leyendo sus comentarios y de verdad agradezco el apoyo. Algunos me dicen que fui demasiado cruel, otros que no fui lo suficientemente duro.
Yo creo que hice exactamente lo que mi salud mental necesitaba. Para los que preguntan por la legalidad del desalojo, sí, ya tengo a mis abogados redactando la notificación formal de desalojo por escrito, que se les entregará mañana mismo mediante un actuario para que empiece a correr el plazo legal de los 30 días. Todo por la vía legal, sin atajos que me puedan morder después. Ah, y casi lo olvido. El pequeño extra. Ayer por la noche mi teléfono no dejó de sonar. Era mi hermano. Al principio ignoré las llamadas, pero dejó unos 50 mensajes de voz. Aparentemente, mis padres le marcaron histéricos contándole que los había estafado. Decidí contestarle hoy por la mañana solo para ver qué decía. Estaba furioso. Me gritó, me amenazó con demandarme por aprovecharme de dos ancianos vulnerables, y me exigió que le devolviera la casa a mis padres inmediatamente. Lo dejé hablar hasta que se quedó sin aire. Luego le expliqué que la transacción fue completamente legal y que, si quería demandarme, que lo hiciera, pero que dudaba mucho que tuviera dinero para pagar un abogado si ni siquiera tenía para ayudar a sus padres con la hipoteca. Antes de colgar, me exigió saber qué iban a hacer mis padres ahora, que a dónde iban a ir. Le respondí que ese ya no era mi problema, y le sugerí que fuera limpiando el sofá de su sala, porque las visitas estaban por llegarle. Y le colgué. La verdad, he dormido como un bebé estos últimos días. Pero sé que esto no ha terminado. Conozco a mi familia, y sé que no se van a ir de esa casa sin pelear. Actualización 2. Sé que me tardé un poco más en volver por aquí, pero han sido unas semanas, digamos que bastante intensas. Acomódense, porque la telenovela familiar llegó a niveles que honestamente ni yo me esperaba. Han pasado 3 semanas desde que les entregué la notificación legal de desalojo. Como era de suponerse, mi familia no se iba a quedar de brazos cruzados aceptando su derrota. Al principio fue un silencio total. Pensé, ingenuamente, que tal vez estaban usando ese tiempo para empacar y buscar un lugar de mala muerte para rentar, pero que va. Estaban armando su ejército. En Reddit hay un término que me encanta y que describe perfecto lo que pasó: los monos voladores. Ya saben, toda esa parentela lejana, tíos, primos y conocidos que no saben ni la mitad de la historia, pero que se sienten con el derecho de opinar y juzgar. Empezó el fin de semana después de la firma. Mi teléfono parecía árbol de Navidad con tantas notificaciones. Mi madre se encargó de hacer una campaña de desprestigio en Facebook, escribiendo Biblias enteras sobre cómo su propio hijo la había dejado en la calle en el momento de mayor enfermedad de su esposo. Obviamente, convenientemente omitió la parte donde ellos me robaron mis ahorros, me corrieron de la casa y me trataron como basura toda la vida. Me llovieron mensajes de tías indignadas exigiéndome que recapacitara. Un primo lejano incluso me mandó un audio de 5 minutos diciéndome que el karma me iba a alcanzar por ser tan mal hijo, y que Dios me iba a castigar. A todos los bloqueé, uno por uno. No me molesté en dar explicaciones, porque al final del día, la gente cree lo que quiere creer y a mí me tiene sin el más mínimo cuidado lo que piense la tía Chonita que no me ha visto en 10 años. Pero bueno, el verdadero clímax de estas semanas pasó el miércoles pasado. Estaba yo en mi casa, terminando de revisar unos correos del trabajo en la sala, cuando escuché que alguien tocaba el timbre con una insistencia agresiva. No eran toquecitos normales, era alguien dejando el dedo pegado en el botón. Revisé las cámaras de seguridad desde mi celular y ahí estaba él. Mi hermano. El niño de oro en persona, sudando, rojo del coraje y pateando mi reja. Salí al patio, sin abrir la puerta principal de la calle, claro está. Solo me quedé del otro lado de los barrotes, mirándolo. Tenía años sin verlo en persona. Se veía descuidado, con esa actitud de alguien que siempre espera que el mundo le resuelva los problemas y de repente se da cuenta de que el mundo no le debe nada. Apenas me vio, empezó a gritarme. Me reclamó que por mi culpa nuestros padres estaban desesperados, que mi madre no paraba de llorar y que el estrés estaba empeorando la salud de nuestro padre. Me exigió que abriera la puerta para que lo arregláramos como hombres. Me dio tanta risa internamente que casi suelto una carcajada ahí mismo. Le respondí, con la voz más calmada que pude, que no había nada que arreglar. Le recordé que la casa era mía, comprada de manera 100% legal, y que él no tenía absolutamente ningún derecho a venir a hacer berrinches a mi propiedad. Él empezó a amenazarme. Juró que iba a contratar a los mejores abogados de la ciudad para anular la venta, argumentando que yo me había aprovechado del estado mental y de salud de nuestros padres. Yo me crucé de brazos y lo dejé desahogarse. Cuando se quedó sin insultos, le expliqué, como si le hablara a un niño pequeño, que los notarios tienen la obligación de certificar que las partes están en pleno uso de sus facultades mentales al firmar. Le mencioné que había cámaras en la notaría y que nuestros queridos padres sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Intentaban asegurar una pensión vitalicia a mis costillas.
Le dije que si quería gastar el dinero que no tenía en abogados que le iban a decir que su caso era una pérdida de tiempo, adelante. Ahí fue cuando la máscara se le cayó. Se agarró la cabeza, bajó la voz y cambió el tono agresivo por uno de lástima. Me confesó que él no podía hacerse cargo de ellos. Me explicó que debía muchísimo dinero, que compartía un departamento minúsculo con otras 2 personas y que apenas le alcanzaba para comer. Me rogó que los dejara quedarse en la casa un par de meses más, solo hasta que él se estabilizara. Fue poético, de verdad. Ver al favorito, al que le dieron mi dinero, mi comida y mi tranquilidad, mendigando tiempo porque es un completo fracaso. Le contesté que no era mi culpa que él hubiera desperdiciado todas las ventajas que le dieron. Le recordé que el reloj seguía corriendo y que el día 30, el actuario y la policía iban a estar en la puerta de esa casa. Le sugerí que en lugar de perder el tiempo gritando en mi reja, fuera a ayudar a sus papás a empacar en cajas de cartón. Me di la vuelta, entré a mi casa y lo dejé ahí, gritando mi nombre hasta que se cansó y se fue. Actualización 3. Solo entró rápido para dejarle saber cómo están las cosas porque el tiempo se acaba. Mañana se cumple el plazo legal de los 30 días. Mis abogados me confirmaron que mis padres no han metido ningún amparo ni ningún recurso legal para detener el desalojo. Básicamente, están jugando a la gallina ciega, esperando que yo me arrepienta a último minuto o creyendo que es una especie de farol. Una vecina de esa calle, con la que me llevo bien desde niño y que es la única que sabe la verdadera versión de la historia, me mandó un mensaje esta mañana. Me contó que no ha visto ningún camión de mudanza, y que mis padres siguen haciendo su rutina normal, como si nada pasara. Mi madre incluso salió a regar las plantas del frente hoy temprano. Es increíble el nivel de negación que manejan. De verdad piensan que el vínculo familiar me va a frenar. Creen que el niño al que hicieron menos toda su vida no tiene las agallas para dejarlos en la calle. Pues bien, ya tengo todo coordinado. Mañana a las 9 de la mañana me veo con mis abogados, el actuario del juzgado y un par de patrullas que solicitamos para garantizar que todo se haga en orden y sin violencia. También contraté a una empresa de mudanzas. Si no tienen sus cosas listas, los cargadores van a meter todo en cajas y las van a dejar en la acera de enfrente. Siento una mezcla de nervios y una paz absoluta. Es como estar a punto de quitarme una venda infectada de un tirón. Va a doler, va a ser feo de ver, pero una vez que salga, por fin va a poder sanar la herida. Deséenme suerte. Voy a necesitar mucha paciencia mañana para no perder los estribos cuando empiece el circo. Actualización 4. Pues bien, familia de Reddit, lo logramos. O lo logré, no sé. Sigo procesando todo lo que pasó esta mañana, pero les prometí que volvería para contarles el desenlace de esta locura. No les voy a mentir, anoche casi no dormí. Daba vueltas en la cama, repasando el plan en mi cabeza, temiendo que a última hora salieran con algún amparo mágico o que el actuario se retrasara. Pero no a las 8 en punto ya estaba yo bañado, con un café cargado en el estómago y estacionándome a una cuadra de la que alguna vez fue mi casa. A las 9 en punto llegaron los demás actores de esta obra, mi abogado, el actuario del juzgado con su portafolio gastado, un par de patrullas para garantizar que no hubiera violencia, y el camión de la mudanza. Parecíamos un pequeño ejército desfilando por esa calle tan tranquila. Nos paramos frente a la reja. El actuario tocó el timbre. 1, 2, 3 veces. Tardaron un par de minutos en salir. Fue mi madre quien abrió la puerta principal, secándose las manos con un trapo de cocina, vestida con su bata de siempre. Cuando vio a los policías, al actuario con los papeles y a mí, parado ahí con los brazos cruzados y expresión de estatua, el color se le escurrió de la cara. De verdad, creo que hasta ese mismísimo segundo, en su mente retorcida, seguía creyendo que todo era una rabieta mía y que al final del día yo iba a llegar con una cama de hospital y un cheque en blanco. El actuario se adelantó, le preguntó su nombre y comenzó a leerle el documento oficial. Le explicó que el plazo de 30 días había expirado, que no había ningún recurso legal interpuesto y que en ese preciso momento se procedía a ejecutar el desalojo por mandato judicial. Mi madre no lo podía procesar. Empezó a balbucear, mirando de los policías a mí, pidiéndome explicaciones, diciéndome que no podía hacerles eso, que mi padre estaba en la cama, que se sentía muy mal hoy. Yo no dije una sola palabra. Mi abogado tomó la batuta y le indicó amablemente que tenía que permitir el paso a los cargadores o los oficiales tendrían que intervenir. Fue entonces cuando salió mi padre. Caminaba arrastrando los pies, pero con esa furia en los ojos que me daba terror cuando yo tenía 10 años. Trató de hacerse el hombre fuerte. Le gritó al actuario que estábamos cometiendo un delito, que esa era su casa de toda la vida y que nadie lo iba a sacar de ahí. Uno de los policías,
un tipo bastante alto y con cero ganas de lidiar con dramas mañaneros, dio un paso al frente y le advirtió de manera muy firme que se calmara y cooperara, o tendría que llevárselo detenido por obstrucción a la justicia. Ver cómo la autoridad de mi padre, esa que siempre usó para aplastarme, se desmoronaba frente a un policía que ni siquiera levantó la voz, fue poético. Se quedó callado, apretando los puños, mientras los cargadores de la mudanza empezaban a entrar con cajas de cartón. Fueron las 3 horas más tensas y a la vez más satisfactorias de mi vida. Yo me quedé en la acera de enfrente, recargado en mi auto, observando todo desde lejos. Mi madre intentó acercarse a mí un par de veces, llorando a mares, suplicándome por lo que más quisiera que detuviera esa locura. Me prometió que me iban a tratar mejor, que estaban arrepentidos de todo el daño que me hicieron, que por favor les diera otra oportunidad. Era patético. Le respondí que el tiempo para las oportunidades se había acabado hace 15 años cuando me vaciaron la cuenta del banco y me echaron a la calle. Le pedí que no se acercara más a mí y que fuera a supervisar qué cosas de valor quería llevarse consigo. Lo que más me llamó la atención fue la ausencia de mi hermano. El niño de oro nunca apareció. Según me enteré después por los gritos desesperados que mi madre pegaba por teléfono en la banqueta, lo estuvo llamando sin parar, rogándole que fuera a recogerlos o que les prestara dinero para un taxi de carga. Aparentemente, él apagó el celular. Cuando las cosas se pusieron feas, su hijo perfecto simplemente los dejó solos. ¡Qué ironía!, ¿verdad? Para el mediodía, la casa estaba vacía. Sus muebles, sus cajas con ropa, los cachivaches de toda una vida, todo estaba apilado en la banqueta. El cerrajero que contraté ya había cambiado las chapas de todas las puertas. El actuario me entregó un acta firmada donde constaba que la propiedad me había sido entregada física y legalmente. Les di las gracias, estreché manos y vi cómo las patrullas y los abogados se retiraban. Me quedé a solas con ellos un último momento. Estaban sentados en una de sus sillas de comedor, ahí en plena calle, bajo el sol del mediodía, rodeados de cajas. Se veían pequeños, acabados, frágiles. Alguien normal sentiría lástima. Yo me busqué esa lástima en el pecho y, francamente, no encontré nada. Caminé hacia la reja nueva de mi propiedad, comprobé que estuviera bien cerrada con llave y me di la vuelta para caminar hacia mi coche. Mi padre murmuró algo sobre que me iba a pudrir en el infierno. Solo le sonreí y le dije que si el infierno existía, seguro nos veríamos por ahí. Me subí al auto, encendí el motor y arranqué. Por el espejo retrovisor vi como mi casa, mi propiedad, se iba haciendo pequeña a la distancia, con ellos dos sentados en la acera, exactamente la misma calle donde me dejaron a mi suerte cuando era apenas un adolescente. Actualización 5. Ya pasaron un par de días desde la última actualización. Un agente de bienes raíces ya fue a tomarle fotos a la propiedad y se va a poner a la venta la próxima semana. Al parecer está en una zona que ahora se cotiza muy bien, así que le voy a sacar una ganancia excelente. Ese dinero lo voy a invertir en abrir una nueva sucursal de mi negocio. De mis padres no sé mucho, ni me interesa investigar. Mi vecina, la que me ha estado pasando los chismes, me mandó un mensaje contándome que un vecino se compadeció de ellos y les prestó su cochera para guardar los muebles unos días, y que por la noche llegó un taxi a recogerlos. Supongo que terminaron en la puerta del diminuto departamento de mi hermano, obligándolo a lidiar con el desastre que él mismo ayudó a crear. ¡Qué pesadilla les espera a los tres! Se lo merecen. Quiero agradecerles a todos los que siguieron esta historia. A los que me apoyaron, gracias por validar que no estoy loco por elegirme a mí mismo antes que a la sangre. A los que me llamaron monstruo en los mensajes privados, bueno, tienen derecho a su opinión, pero espero que nunca tengan que experimentar lo que es crecer siendo el saco de boxeo de las personas que se supone debían protegerlos.